Vamos a estudiar el teorema de Green, que se utiliza exclusivamente cuando la curva es cerrada y algunas de sus aplicaciones. Vamos a ver nuevamente cuándo una curva es simplemente conexa, ya que es una de las condiciones. Es simplemente conexa una curva cuando está delimitada por una región está delimitada por una curva cerrada que se recorre en sentido antihorario, y cuando es recorrida siempre la región queda a la izquierda de la persona que la recorre. Si la curva se corta consigo mismo, ya no es conexa. Puede ser múltiplemente conexa si tiene agujeros, pero vamos a ver, es un caso especial que vamos a analizar más tarde. El teorema que vamos a estudiar se aplica justamente a curvas simplemente conexas y cerradas de este tipo. La integral curvilínea a lo largo de una curva cerrada, descrita en sentido positivo, así como definimos aquí, se simboliza así. Es una integral y tiene un círculo en el medio para definir que es cerrada. Veamos entonces el teorema de Green. Vamos a estudiar el teorema de Green, llamado así en honor al matemático George Green, según el cual el valor de una integral doble sobre una región del plano simplemente conexa R queda determinado por el valor de la integral de línea a lo largo del contorno o del borde de esa región. Una curva C dada paramétricamente con los valores iniciales y finales del parámetro es simple si no se corta consigo misma. Fíjense, esta sí se corta, entonces no es conexa. Y los puntos iniciales y finales, ¿verdad?, no coinciden para cualquier C y D. Una región plana se dice que es simplemente conexa, entonces si su contorno es una curva cerrada, simple. Entonces no tiene que cortarse consigo mismo y para ser simplemente conexa no debe tener agujeros. ¿Qué dice el teorema de Green? Dice que si R es una región simplemente conexa, cuya frontera es una curva C suave a trozos, orientado en sentido contrario a las manecillas del reloj, y el campo tiene componentes M y N, tienen derivadas parciales continuas en esta región, se verifica entonces que la integral curvilínea en forma diferencial m de x más n de y se convierte en una integral doble en la región R de esta expresión, la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y en la región. ¿Cuál va a ser su aplicación? Por ejemplo, queremos usar el teorema de Green para calcular esta integral de línea. En este camino que va desde aquí, siguiendo la curva y es igual a x cubo hasta este punto, después vuelve en línea recta hasta el origen. ¿Sí? Entonces, tomamos, esta va a ser la componente m de mi campo vectorial y esta la componente n. Encuentro los valores de la derivada parcial de n con respecto a x, me da 3x cuadrado más 3y cuadrado, y la derivada parcial de m con respecto a y me da 3y cuadrado. ¿Sí? Aplico el teorema de Green. Voy a cambiar esta integral curvilínea por una integral doble en esta región cerrada y conexa. ¿Sí? ¿De qué? De esta expresión, esta menos esta, que me queda 3x al cuadrado. ¿Cuáles van a ser mis límites de integración? Y voy a fijar en la región. Como piso en y, voy a tener esta curva x cubo. Y como techo, esta y es igual a x. O sea que cuando haga mi integral con respecto a y, x cubo es mi límite inferior y x mi superior. Y los valores de x, ¿sí?, tomamos para x desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. Entonces, estos van a ser mis límites de integración de esta función. Fácil de integrar y al final llegamos a un número. Fíjense que la integral curvilínea siempre es un número. Este otro ejemplo. Quiero hallar esta integral curvilínea donde C es esta curva. Fíjense que si hago por parámetro tengo que parametrizar estas tres curvas, hacer por partes. Pero me doy cuenta que es una curva simple y conexa y es cerrada. ¿Sí? Entonces aplico mi teorema de Green. Si esto es P y esto es Q, hallo esta expresión derivada de Q con respecto a X menos derivada de P con respecto a Y, me da esto. E integro con respecto al área diferencial Y diferencial X. ¿Cuál es mi piso en Y?
¿Y cuál es mi piso en X? Fíjense, esta curva es mi piso en Y, que es Y igual a 0. Y esta curva es mi techo en Y, que es X al cuadrado. Y en X va de 0 a 1. O sea, es verticalmente simple. Encuentro esta integral doble y otra vez encuentro mi integral curvilínea. Fíjense, al aplicar el teorema de Grimm, paso de una integral curvilínea a una integral doble. Mucho más fácil de hacer. Aquí, vamos a suponer que hay un campo de fuerzas, en donde este campo actúa sobre una partícula y da una vuelta completa alrededor del círculo de radio 3. ¿Sí? Esto es muy fácil de hacer, ¿verdad? Tomo este como M y este como N, ¿sí? M y N, y tengo los valores correspondientes de mi campo vectorial. ¿Sí? Voy a hacer entonces, para hallar esto, voy a integrar como una integral doble de ¿qué? De esta región, que es simple, conexa y cerrada. Fíjense que está siempre en sentido antihorario, no tiene hueco, ¿verdad? No se corta consigo mismo, ¿verdad? Entonces es una circunferencia de radio 3. Al ser una circunferencia de radio 3 es bastante simple, ¿verdad? Tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9 y es muy fácil de encontrar los valores. Cuando hago todo ese proceso, se vuelve entonces una integral doble de 3x al cuadrado por diferencial a. Y acá viene lo nuevo. Lo que voy a hacer es un cambio de coordenadas. En vez de trabajar en coordenadas rectangulares cartesianas, voy a trabajar en coordenadas polares, en donde para la circunferencia x vale r coseno de tita. Y diferencial a es diferencial r por diferencial tita, y no se olviden de colocar el jacobiano r. De manera que esta integral doble ahora se vuelve la integral doble en esta misma región, pero de esta expresión en r y tita. ¿Sí? ¿De cuánto varía r? Fíjense, r varía de 0 hasta 3, porque es la circunferencia. ¿Y cuánto varía tita? Tita, el ángulo de rotación, de 0 a 2pi. Entonces tengo mis límites de integración. Resuelvo esta integral doble, mucho más sencilla que hacer con respecto a x, con respecto a y, ¿sí? Porque acá tendría que tomar una curva inferior y una curva superior, ¿verdad? De mi circunferencia, esta con signo negativo, esta con signo positivo, ¿verdad? Y armar todo el tema sin pasar a coordenadas polares. En este caso, entonces, es mucho más fácil trabajar con coordenadas polares. Siempre que se calculen integrales de línea sobre curvas cerradas, hay que tener en cuenta el valor de la integral va a ser 0 si el campo es conservativo. Entonces, siempre es una buena idea, conocido el campo, ver si el campo es o no conservativo. En este caso, fíjense cómo no se vuelve 0. Entonces, por eso es que el valor de la integral curvilínea tampoco no es 0. Otro ejemplo. Quiero calcular esta integral curvilínea. ¿Sí? Me doy cuenta otra vez que es una región simple, conexa y cerrada. ¿Sí? Simple, conexa y cerrada. Hallo entonces, esto va a ser P, esto va a ser Q. Hallo la expresión derivada de Q con respecto a X menos derivada de P con respecto a Y. ¿Sí? Y es muy fácil ver la derivada de Q con respecto a X es 3, derivada de X más Y con respecto a Y es 1, por eso sobre 3 menos 1. Lo importante es encontrar estos límites de integración. Veo otra vez, mi piso es esta curva x cuadrado menos 1 en Y, y mi techo es esta, 3 medios de 1 menos x. Y en Y vale desde menos 1 hasta 1. Entonces tengo mis límites de integración. Realizo esta integral doble y encuentro mi integral curvilínea. Quiero encontrar, por ejemplo, la integral de línea de esta expresión, donde C es este camino. ¿Sí? Fíjense, esta es M, esta es N. ¿Qué hago? Hallo primero la expresión derivada parcial de N con respecto a X, derivada de M con respecto a Y. Y me doy cuenta de que son iguales. Su diferencia va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que F es conservativo. ¿Sí? Y al ser conservativo y la curva cerrada, ¿cuánto me va a dar mi integral curvilínea? 0. Eso se va a dar siempre que el campo sea conservativo y la derivada parcial de N con respecto a X sea igual a la derivada parcial de M con respecto a Y en el plano.
Si quiero calcular este teorema de Green en campos conservativos, en curvas cerradas, fíjense cómo es una curva simple, ¿sí? Conexa y cerrada. Por eso es que puedo aplicar el teorema de Green. En este caso, P vale esto, Q vale esto. Hallo la derivada de Q con respecto a X, la derivada de P con respecto a Y. Otra vez fácil de encontrar, me sale 2 y aquí me sale 0. ¿Sí? Entonces queda 2. Y otra vez veo, esta es mi curva piso en Y y esta es mi curva techo. Por eso que va desde 1 menos X cuadrado sobre 4 a 4 menos X cuadrado. Y en, en X va desde menos 2 a 2. Hallo esta integral doble y encuentro mi teorema de Green. Muchas veces voy a tener que hallar una integral curvilínea, ¿sí? En curvas suaves a trozos. Fíjense un poco. Sí, pero fíjense que esta curva, ¿sí? Es una curva conexa, simple y cerrada, ¿sí? Entonces puedo aplicar directamente tomando esto P y Q. No hace falta parametrizar por partes porque no es una esta curva C no es continua, ¿sí? Si tengo que parametrizar, el proceso sería muy largo. Entonces, antes que parametrizar, como la curva es simple, conexa y cerrada, entonces voy a utilizar sencillamente el teorema de Green. Hallo la derivada de n con respecto a x, la derivada de m con respecto a y, ¿sí? Obtengo menos 2x menos 2y. Y aquí otra vez, aquí vale la pena otra vez pasar a coordenadas polares. X vale r coseno de tita, y vale r seno de tita. Entonces tengo esta región R y esta expresión ahora en coordenadas polares y le agrego mi jacobiano de integración. Ahora, tengo que ver cuáles son mis límites de integración tanto para R como para tita. Fíjense que R está variando de 1 a 3. ¿Sí? Y mi tita de 0 a pi. Entonces es fácil de darme cuenta por la figura que mi R vale de 1 a 3 y mi tita de 0 hasta pi. Hallo esta ecuación, esta integral doble, ¿verdad? Y encuentro el valor de mi integral curvilínea. En muchos casos, puedo utilizar la integral curvilínea para el cálculo de área. Si el valor, si tengo así expresada mi integral curvilínea, pero se cumple que esta expresión vale 1, lo que estoy hallando es el área dentro de esta región. ¿Sí? Al aplicar el teorema de Green, como esto me da 1, lo que tengo es la integral doble de la región R en dicha región, y entonces eso me da el área de la región. Entonces es cuestión de encontrar el área de la región diferencial X diferencial Y de esta región R. Entre las muchas posibilidades para que esto me dé 1, una opción es de que m valga menos y sobre 2 y n valga x sobre 2. De ahí entonces salía esta propiedad que habíamos estudiado con la circulación, ¿verdad? Que el área de una región plana limitada por una curva simple, cerrada y suave a trozo, orientado en sentido contrario, está dada por un medio de la integral curvilínea de x diferencial y menos y diferencial x. Al final, si aplico el teorema de Green, esta integral curvilínea se convierte en esta integral